fariseo, y no solamente un fariseo, sino un principal entre los fariseos. Entonces, cuando uno mira, hermanos, la visita de Nicodemo a Jesús, uno se da por enterado de varias circunstancias, varias cosas que deja en entredicho la sabiduría de Nicodemo. Y digo la sabiduría porque no podemos negar en ningún caso de que todo hombre como tal tiene cierto grado de sabiduría. Pero la ignorancia de él. Pero lo que pasa es que es como la justicia del hombre. ¿Qué es la justicia del hombre delante de Dios? Es apenas un trapo de inmundicia. La sabiduría del hombre frente a la sabiduría de Dios es mera ignorancia. Y en el caso de Nicodemo, Nicodemo sabía bastante, pero no sabía ni reconocía lo más importante. ¿Qué era eso que él no sabía y qué era eso que debía de reconocer? Que tenía que nacer de nuevo. Amén. Pero que el nacimiento de nuevo no es solamente de agua, sino también de espíritu. Amén. Sucede que si Nicodemo, hermanos, y esto lo voy a decir con paz y tranquilidad en mi corazón, aunque haber, digamos, publicado un video en el Facebook, por ejemplo, en las redes sociales, me trajo insultos y demás, pensando que yo lo estoy haciendo como con arrogancia y con grosería, pero lo voy a decir con toda la paz de mi corazón, es que nos parece raro que uno de los principales de los fariseos no sabía eso. ¿Qué nos parece de raro que hoy organizaciones que suman no sé cuántas personas en todo Colombia, pues también nieguen la necesidad de nacer de agua y de espíritu? Eso no es raro. Amén, amén. Eso no es raro. Sin embargo, sí tengo que decir esto, y es cuando usted niega al Espíritu Santo, cuando usted niega la necesidad y la eficacia del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de la iglesia, y como fundamento en la iglesia, eso es del diablo. Amén, amén. Si no diga amén y verá que le hace daño yo. Amén. Pero Amén, eso amén. es del mismo Satanás. Amén. Es el diablo quien quiere negar la eficacia y la necesidad, sobre todo la necesidad de la presencia de Dios en la vida del hombre. Amén. El diablo actúa de muchas formas y ha venido actuando de muchas maneras. Pero yo lamento mucho, hermanos, que hombres de renombre, entre comillas, muy educados, muy sabiondos, Maestros, ¿no? maestros de la palabra, presidentes de organizaciones que pueden sacar pecho y no sé qué, y tenemos tantos lugares de predicación y soy presidente de no sé qué, y esto y lo otro, sea el que salga diciendo no se necesita el Espíritu Santo para la salvación. No se necesita el Espíritu Santo para la salvación. Y es incorrecto. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, usted tiene que nacer de agua y tiene que nacer de espíritu. Tiene que nacer de agua y tiene que nacer de espíritu. Pastor, entonces, todas las personas que llegan a la iglesia y pasa tiempo y no reciben el Espíritu Santo y esto y lo otro, y si se llegan a morir, ellos se salvan o se pierden, es la pregunta que a uno le hacen. Y si esa persona, mire voy a decirlo de esta forma, como lo viscerales que nos hemos vuelto nosotros, y también yo diría lo materialista que nos hemos vuelto nosotros como pastores, como ministros, nos hemos vuelto materialistas. Y las personas también en la iglesia se han vuelto muy materialistas, porque la pregunta que le hacen a uno, suelen preguntarles, pero él diezmaba, él ofrendaba, él daba primicias, él esto, él aquello. Entonces, y si a persona todo eso lo hacía y no recibió el Espíritu Santo, se muere y se pierde entonces. Y discúlpeme, hermano, como si diezmar mucho lo fuera a salvar, ofrendar mucho lo fuera a salvar, dar muchas primicias lo fuera a salvar,
cuando realmente, hermano, dése cuenta de lo que el Señor le dice a la iglesia, hermano, por medio de Samuel, al mismo Saúl le dice, usted no se da cuenta que es más importante la obediencia que los sacrificios, ¿no sabe eso? Amén. Amén. Y que también el apóstol Pablo enseña, esto no es por obras, para que ninguno se gloríe. Amén. Esto es por gracia, hermano. Amén. Amén. Entonces, si se muere sin haber recibido el Espíritu Santo, pastor, usted que está enseñando que el Espíritu Santo es para la salvación, si ese se muere sin haber hablado en lenguas, sin haber recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, ese se pierde, hermano, no se equivoque. Usted no tiene por qué preguntarle eso a un pastor. Y si un pastor le responde y tiene la osadía de responder, ¿se salva o se pierde? Está equivocado, se equivocó de labor. Se equivocó del lugar, no sabe en qué lugar lo puso el Señor, porque a mí como ministro el Señor me puso, hermano, a predicar el evangelio, no a salvar ni a perder a nadie. Amén. Yo no soy juez de ninguno. Ajá. Yo no soy juez de ninguno. Yo no puedo decir, el hermano se salvó porque era buena persona. Yo no puedo decir, aquel se perdió porque era buena o mala persona. Yo no estoy aquí ni he sido puesto en ningún caso para juzgar a nadie. Solo existe un juez. Amén. Amén. Uno solo. Fue justo. Y es justo. Amén. Él es justo. Amén. Ahora, hermano, yo les estaba diciendo hace 8 días, y es verdad, estaba mirando cómo algunos le hicieron le implementaron la regla de 3 que llaman, en cuanto a los números, para los que saben de números, a 1000 años. Y 1000 años, hermanos, no equivale sino como a 0.2 no sé qué minutos. En la regla de 3. Eso hay que averiguar bien cómo es que es, discúlpeme la expresión, cómo es que es a bochinche, ¿no? Sí, claro, porque es que... Pero se hacen divisiones y subdivisiones y termina siendo, hermanos, que si para Dios un año son como, si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, eso equivale que para él, hermano, para él un día son apenas 0.2.5 segundos. Casi nada. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, los desesperados somos nosotros. Porque mientras que nosotros estamos diciendo, ay Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto tiempo con este problema o tanto? No, para Dios han pasado segundos. Amén, amén, claro. Amén. Tan fácil como eso. Buena reflexión. Entonces, resulta, hermano, que la Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, de todo esto, de todas estas enseñanzas diabólicas, no hay otra forma de decirlo, enseñanzas diabólicas que dicen que el Espíritu Santo no necesita para salvación, cuando la Biblia lo enseña que sí? Porque si la Biblia no enseñara que sí se necesita, sino que dejara como de tal vez quizá, entonces uno reflexionaría, bueno, tal vez, quizás sí, quizás no. Pero el Señor Jesús no fue ambiguo en eso, sino que le dijo a Nicodemo, usted es necesario nacer de agua y de espíritu. Amén. No fue ambiguo en eso, sino que lo dijo certeramente. Si Nicodemo lo entendió bien, si no lo entendió, ¿cuál es el problema de ahora enseñar que ya no necesita? ¿Sabe qué? Que la gente deja de anhelarlo. La gente deja de anhelarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no lo anhela? Pues ¿para qué? Si es algo que yo veré si lo recibo o no. Si lo recibo o no. Hermano, si yo dijera hoy, y con todo respeto, si aquí hubiera un grupo de amigos y yo les dijera, lo importante es que usted reciba el Espíritu Santo, aun cuando no se bautice en agua, ¿qué harían primero? ¿Qué anhelarían más? ¿Bautizarse en agua o bautizarse en el Espíritu Santo? Si yo les dijera, si usted no se bautiza en agua, no pasa nada. Lo importante es que usted reciba el Espíritu Santo. Eso anhelaría. Amén, amén. Si yo les digo, lo importante es que usted diezme, así no se arrepienta, ¿qué anhelarían ellos para la salvación? Diezmar. Amén. Si yo les dijera, lo importante es que usted dé primicias, lo importante es que usted venga al culto, sin importar si usted cambia o no su forma de ser, ¿qué harían ellos? ¿Por qué creen, hermanos,
que personas, como ocurrió en los días de la violencia, personas llevaban fajos de dinero literal a las iglesias, llámese católicas o llámese, eso sobre todo en Medellín, inclusive, hermanos, hicieron un altar y le llamaron la Virgen de los sicarios. Y le llevaban dinero y altar. Hacían altar, ellos llevaban dinero hacia altar. Y muchas catedrales fueron construidas en base a esos dineros. ¿Cree usted que esa gente buscaba arrepentimiento? No. ¿Cree usted que esa gente buscaba cambiar? ¿Por qué no buscaban cambiar? ¿Por qué no buscaban arrepentimiento? No consideraban que fuera necesario. Consideraban que lo necesario y lo importante era llevar los fajos. Y seguían haciendo lo malo. Y creían que la Virgen los acompañaba. Ellos buscaban la protección con el dinero. ¿Sabe, hermanos? Que los pseudos evangelistas, hermanos, de hoy por hoy, enseñan precisamente eso, que usted puede pagar por su salvación. Y que si usted, hermano, tiene el bolsillo lleno, entonces Dios lo ha visto. Dios lo ha bendecido. Dios está en su vida. La gracia de Dios ha caído sobre usted. Si usted tiene los bolsillos llenos, es incorrecto totalmente. Porque la gracia del Señor ha caído sobre nosotros. La gracia del Señor está sobre nosotros cuando nosotros podemos percibir sus caricias. Cuando nosotros podemos adorarle, glorificarle, percibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sentir que Él está a nuestro alrededor es más importante que 1.000 millones de pesos. Amén, amén. ¿De qué le sirve a una persona estar llena de plata y ganar el mundo entero si ha perdido su alma? Si yo enseño hoy lo que enseñan los predicadores de la nueva era, que lo que es necesario es lo que usted da. Hombre, Dios como es de bueno, ¿cierto? Y las cosas como son con Dios, tan contrarias a lo que el hombre enseña. Porque sabe, hermanos, los predicadores enseñan que lo importante es lo que usted da. En cambio, el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, lo importante es lo que usted recibe. Reciba el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amén. Porque a la hora del té Nicodemo sabía. Y si ese conocimiento hubiera sido suficiente, Era un maestro. La palabra dice que era un maestro. Claro, no solamente sabía, era un maestro. Y el Señor entre comillas, le recrimina y le dice, oiga, siendo usted un maestro, no sabe esto. Era que lo que pasa es que era un maestro, pero no era espiritual. Era un maestro y fíjese, lo que pasaba era que sencillamente él no sabía. Amén. Sencillamente él no sabía. ¿Cómo es posible, hermanos, que personas que por años predicaron la necesidad del Espíritu Santo, hoy, hermano, a riesgo de meterse en problemas con Dios, prediquen todo lo contrario? Él era un guía ciego, hermano. Ahora, hermano, usted dice, yo llevo un año en la iglesia, llevo 10 años en la iglesia, llevo 20 años en la iglesia, llevo 100 años en la iglesia, no he recibido el Espíritu Santo. Vuelvo y reitero, el afanado a veces es uno. Amén, amén. Claro. ¿Por qué y cómo se recibe el Espíritu Santo? Santo? Muchas veces no es ni uno, son los demás. Sí, bueno. En la propia iglesia lo señalan a uno. Bueno, ya que el hermano dice de eso, hay un problema muy gigantesco, dantesco diría yo. Sí, señor. Terrible, hermano. Cuando se cree, hermano, primero y antes que nada, que soy yo el que da el Espíritu Santo, que es aquel el que da el Espíritu Santo, que es el otro el que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de Dios. Amén. Amén. Y es en el tiempo de Él, ¿no? No solamente que en el tiempo de Él le da a quien Él quiere. Una. Dos. El Espíritu Santo se recibe por fe. Por fe. Así que, hermano, uno tiene que reflexionar, hermano. Entonces dice, hermano, pero si yo... Alguien me dijo, hermano, ¿cómo no he recibido el Espíritu Santo y cómo me va a decir usted que yo no tengo fe? Si yo inclusive he orado cuando estaba enfermo y Dios me ha sanado. ¿No? Y ha sanado al otro. Es más, yo he orado por otro y otro se ha sanado. Me ha pasado. Entonces la gente suele decir, ahí está el Espíritu Santo. Yo voy a volver a decirles una cosa, hermano. Es que la presencia de Dios lo llena todo.
Es que la presencia de Dios lo llena todo. Amén. Así que usted no puede decir aquí no está Dios o allá no está Dios. Dios está en todo lugar. Gloria a Dios. Dios está en todo lugar. Sin embargo, hermanos, existe fe para una cosa y a veces esa misma fe no sirve para otra. Correcto. Total, hermano. Y ahora le voy a poner un ejemplo, hermano. Voy a poner un ejemplo. La misma fe, hermanos, que hace que yo, por ejemplo, vea a un hijo o una hija enferma y le imponga mis manos y le diga, Señor, sánala. Muchas veces no sirve para que yo ore por mi esposa. Muchas veces esa misma fe, inclusive no me sirve a mí mismo. Tengo que me toca ir a mí mismo al médico. Y es, hermanos, una situación más bien un poco medio inexplicable. Empero, hermanos, yo no sé si usted se haya dado cuenta de algo, pero cuando usted se levanta y se va con fe al trabajo, esa misma fe a veces no le sirve cuando se le pincha la moto, por ejemplo, la llanta de la moto, para decir, gracias a Dios por todo. Gloria al Señor. Esa misma fe o ese mismo inclusive agradecimiento. La misma fe y el mismo agradecimiento con lo que usted se para y dice, gracias Señor, no le alcanza para darle gracias a Dios por todo el día, ni le alcanza para creer, tal vez Dios tenga algo para mí, tal vez sucedió por algo, tal vez algo. Hermanos, hoy la motosierra no se enfría. Amén, amén. Y a la mía que dice que muy buena, le bajó la cadena. Bueno, yo no había llevado la copa. Y eso querían y eso nosotros rogándole a Dios y rogándole a la motosierra. Y nosotros orándole ahí a Dios y ya ya queríamos darle era picos a la motosierra, pues a ver que prendiera. Y por fin prendió. Y ya después de que prendió, pues volvió y se apagó. Y cuando ya el hermano Isaías le metió toda la fuerza, le rompió quedamos como estábamos. Le rompió la ¿cómo se dice? El yoyo. La cuerda. Y ya dijo el hermano, ya no podemos hacer más. Pues sabe que desbaratamos eso y volvimos y le metimos la cuerda, le metimos la cuerda sin saber nada de eso, y ahora sí volvió y prendió, y ya volvió y se apagó. Y cuando volvió y se apagó, pues el hermano dijo, en un momento, esto está muy caliente, vamos a mirar. Pues sabe que, hermano, yo no sé cómo estaba funcionando eso, si esa espada no le había quedado buena, hermano, por solo milagro de Dios no hay que más motosierra. Bueno, el problema de una espada que no le quede buena no solo es que la cadena no funciona bien, sino que no lubrica bien. Y si la motosierra no lubrica, pues se quema. Eso se quema. ¿Sabe que no se quemó en todo el día? ¿Por qué no se quemó en todo el día? Y escúcheme, le voy a decir una cosa. Uno suele decir, ay, que yo le doy gracias a Dios por todo y que no sé qué. Pero nosotros en ese momento no entendíamos que tal vez Dios nos estaba diciendo, no le conviene seguir usando la motosierra así. Sí, claro. Pero nosotros seguíamos porque si hubiera dañado más. Bueno, y seguíamos por lo mismo. ¿Sabe, hermanos? Usted dice, yo tengo fe. Pero sí, existen, lo que quiero decir es que existen muchas clases de fe. Existen muchas clases de fe. Existe la fe, hermano, natural, que es esa fe que lo hacía, hermano, creer, por ejemplo, que a uno le decían, acuéstese, y hasta le cantaban una canción de cuna. No sé quién se inventó esa aterradora canción de cuna que duérmete niño, duérmete ya, o viene el coco y te comerá. Y uno le dormía, o al menos le quedaba callado. Y no entiendo cómo era que los bebés se quedan dormidos. Del susto. Pero uno creía que el coco estaba debajo de la cama. Ay. Uno creía que el coco estaba debajo de la cama. Hermano, yo no sé si a usted le pasó, pero después de que escuchaba mucho esa canción de cuna y todo eso, antes de acostarse a dormir, siempre uno miraba bajo la cama. A ver si está algo. ¿Qué le hace creer a uno, digamos, en esas cosas? Una fe natural. Una fe natural. Amén, amén, amén. Todos tienen una fe, hermano. Sus hijos crecen creyendo en usted, aun cuando lo que usted le diga no sea verdad. Uno crece creyendo lo que la gente le dice, ¿sí o no? Lo que la gente le dice. Eso es una fe natural. Pero para ciertas cosas, por ejemplo, como para recibir el Espíritu Santo, se requiere una fe que va más allá de eso. Amén, amén.
Hay gente, hermanos, que no recibe el Espíritu Santo, inclusive no por incredulidad, sino porque cree en otras cosas. Reitero, como la canción de cuna. La canción de cuna le hizo creer a uno que existía algo que se llamaba el coco. Normalmente uno se sienta, hermano, a conversar con alguien que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo fue tu experiencia? Le dice, yo sentí un corrientazo. Y uno dice, pues hasta que yo no sienta el corrientazo no he recibido el Espíritu Santo. No. Y el creer en ese corrientazo le hace perder el verdadero horizonte de lo que es recibir el Espíritu Santo. Otro dice, no, hombre, yo sentía como un caucho y me hacía saltar. Dice, pero venga. La lengua pesada. Otros dicen que la lengua pesada, otros dicen como si hubiera mordido la lengua y algunos hasta quieren morder la lengua a ver si hablan pues en lenguas. Creer, hermanos, tanto en esas cosas le hace perder el horizonte, el norte de lo que usted verdaderamente debe de creer. Hoy estábamos hablando con los hermanos Isaías y con hermano Sorel y les decía, hermano, cuando, esto va a sonar un poco fuera del tema, pero me van a entender. Cuando el pueblo ya no quiso más la teocracia, ya no quiso más a Dios, dijeron, queremos rey. Queremos rey, queremos rey. Queremos rey, dijo el pueblo. Como los otros pueblos, ¿no? Como los demás pueblos, nosotros también queremos un rey. Samuel le dolió en su corazón. Dios dícele a Samuel, no se afane, no es a usted a quien rechazaron. Ellos me han rechazado, a mí me han rechazado. Pero Samuel, hermanos, antes de irse, les dice lo que le va a hacer el rey. Nótese que la Biblia, la ley de Dios está en contra de la esclavitud. Pero Samuel les dice, el rey los va a esclavizar. Los va a enviar a la guerra. Nótese que la Biblia, la ley de Dios, está en contra de los terratenientes, o no sé cómo le llaman, sí, yo creo que sí, terratenientes, sí. Dueños de muchas tierras, ¿cierto? Sí, señor. Un solo dueño de muchas tierras, la ley de Dios está en contra de eso. Ya Jehová ha dicho, no hagan eso, aprendan a dividir la tierra y etcétera, etcétera. Pero Samuel les dice, el rey le va a quitar sus tierras. Y no las tierras, no solamente las tierras, no las mejores tierras se las va a quitar el rey. Esclavizará a sus hijos. Y va a esclavizar a sus hijos. Y se va a llevar a sus hijas. Y le va a hacer esto y le va a hacer... Si usted se da cuenta, la ley que iba a ser impuesta por el rey iba a ser muy contraria a la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios estaba con el rey David. Quiso estar con el rey Saúl, pero Saúl no quiso estar con Dios. No obedeció. No lo obedeció. Si usted se da cuenta, muchas de las cosas que hacían los reyes eran en contra de la ley de Dios. No porque la ley de Dios, hermanos, fuera menor que la ley del rey. Era que a todo momento el rey quería imponer aún su ley por encima de la ley de Dios. Por encima de la ley de Dios. Ahora, mire cómo fue la situación. Pero, ¿qué sucedió cuando un rey por allá mandó le encontraron unos rollos y los hizo desenvolver y que se los leyeran? Y dentro de esos rollos, que era la ley de Dios, decían que ellos tenían que celebrar la Pascua. Que si el rey estaba, hermanos, de acuerdo a la ley de Dios, entonces Dios lo iba a bendecir, y entonces Dios lo iba a hacer próspero. Y entonces el rey, en palabras más, palabras menos, se pone la mano en la cabeza y dice, por razón estamos tan mal, porque hemos abandonado la ley de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no conocía la ley de Dios. La gente conocía la ley de Dios, pero ¿sabe qué? Ellos preferían oír la ley del rey. En otras palabras, ellos preferían escuchar más al rey que escuchar a Dios. Si usted hoy se pone en la postura de oír más al pastor que a la Biblia, usted está equivocado.
De imitar Está y de tener, muy de equivocado. imitar y de tener contento más al pastor. Porque el pastor hoy le puede decir, así como está bien. No se afane que así como usted está bien. Y con el ánimo de llenar el salón, podemos rebajar el evangelio a tal grado que llenemos el salón de gente que quiere vivir un evangelio barato. Mediocre. Un evangelio mediocre. Alguien me dijo, no utilice la palabra mediocre, pero usted busca un adjetivo, creo que es, o sinónimo de mediocre es medio malo, o tirando a malo. Y sí, señor, cuando usted desgasta el evangelio, sacándole cosas al evangelio, con tal de llenar el salón, es un evangelio mediocre, malo, tirando a malo, tirando a malo. Ahora, hermano, ¿saben? Cuando usted sigue a un pastor y no sigue a la ley, está actuando como el pueblo de Israel. Cuando usted sigue al pastor, no sigue la Biblia, está actuando como el pueblo de Israel. No queremos más a Dios, queremos ser como los demás. Queremos ser como los demás. Respecto al Espíritu Santo es exactamente lo mismo. ¿Sabe, hermano? Usted no tiene por qué esperar que otro le cuente su experiencia y usted ir detrás de la experiencia de ese otro. ¿Cómo sería la experiencia de él? ¿Cómo será que se siente él? ¿Cómo será lo que siente aquel? ¿Cómo será lo que sintió aquel? No, hermano. Cuando la Biblia dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor, vuestro Dios, llamaré. Yo no sé si los que estamos aquí hemos sido llamados, pero si usted ha sido llamado, hermano, y si usted ha sentido un llamamiento de parte de Dios, para usted también es la promesa. Amén. Sin importar cómo haya sido la experiencia de la hermana, sin importar cómo haya sido la experiencia del hermano. Yo sé que hay hermanos que al recibir el Espíritu Santo saltan, brincan, ¡gloria a Dios! Yo sé que hay otros que al recibir el Espíritu Santo quisieran correr. Yo he visto otros que al recibir el Espíritu Santo quieren llorar. Yo he visto otros que hablan en lenguas y casi nadie los escucha. Lo hacen en un rincón, a solas. Parece que el apóstol Pablo, al decir que él hablaba en lenguas más que todos, pero al advertir al mismo tiempo que era mejor, hermanos, una palabra clara que cientos en lenguas. ¿Cómo era eso? Porque mayor es el que... ¿Cómo era eso? Si él decía, en el templo, él decía algo como que en el templo mejor prediquen antes que hablar muchas lenguas, porque así edifica la iglesia. Pero si usted habla en lenguas y no hay quien lo interprete, se edifica a usted mismo y a nadie más. Pero también dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo, hermanos, esa escritura deja entrever cómo el apóstol Pablo seguramente en su casa, hermano, o en su intimidad con Dios, o en su momento con Dios, lo que hacía era hablar en lenguas. Amén, amén. Así que, hermanos, no es una cuestión, hermanos, de que el apóstol Pablo fuera mejor, y él mismo lo dice. No es que sea mejor. No es esto, no es que él se quisiera sentir superior. Era que cada uno tenía su propia experiencia. Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero nosotros solemos mirar los errores del pueblo de Israel. Pero sabe que en ese tiempo se repiten mucho. Muchos esos errores. Escucho, hermanos, con dolor testimonios de como los que me contaban, hermanos, de pastores que dicen, oh sí, claro, hermano, usted quiere que su hijo salga de la drogadicción, siempre 100,000. Así. Que lo siembre. Siempre. Así. ¿Usted quiere que su hijo cambie? Siempre 100,000. ¿Usted quiere que tal situación? Siempre. Pero como el peso está del valorizado, hermano, ahora dicen que siempre. Bueno, siempre. Y la gente sabe qué hace, sabe qué es lo más chistoso, hermano, que hay gente que ha leído la Biblia de pasta a pasta. La ha leído de pasta a pasta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace alguien que ha leído de pasta a pasta? Pues mira al pastor. Amén, amén, amén. Y va y siembra. Lo que quiere decir, mira al pastor, pero no mira la Biblia. No mira la Biblia. Digo esto, hermanos, para que se entienda. Luego, así mismo pasa con el Espíritu Santo. La gente hoy por hoy mira al pastor, mira al hermano,
mira a la hermana y no se da cuenta que tiene que mirar a Dios. En otras palabras, su fe ha sido puesta en el lugar equivocado. Apostó al caballo equivocado, dicen por ahí. En los hombres. ¿Saben, hermanos? El Espíritu Santo no es algo que haya pasado de moda. El Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, no es algo que haya sido única y exclusivamente para el día de Pentecostés. No lo es. Sucedió en el día de Pentecostés. Pero Hechos de los Apóstoles repite ese mismo, o más bien habla de ese mismo suceso en repetidas veces, en repetidas situaciones y en distintas situaciones y distintas circunstancias. Algunos todavía dudan de si es necesario recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, dudan. Y algunos todavía creen que fue solamente para ese momento. Y para esas personas. Y para esas personas. El testimonio de las Escrituras, según el Nuevo Testamento, nos deja ver, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo entonces Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, amén. Entrar. Y luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, amén. O sea que el Espíritu Santo nos lleva a ser espirituales. Puede haber, hermano, puede haber un buen cristiano sin el Espíritu Santo. La respuesta es sí. Sí, claro. Sí, claro. Claro que sí. Porque cambia su comportamiento y ya. Sí, Señor. Pueden haber muy buenos cristianos sin el Espíritu Santo. Seguro que sí. Eso es innegable, hermano. Ay, muéstremelo por la Biblia. Pueden haber buenas personas hasta sin el bautismo. Enséñemelo por la Biblia. Sí, claro, ya lo voy a decir, ya se lo voy a mostrar. Muchísimos también se escudan en eso. Yo no le hago mal a nadie, hago buenas obras y no necesito. Hermano, pueden haber malos cristianos con el Espíritu Santo. ¿Qué punto? Claro que sí. Claro que sí. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cómo será la lucha interna del que quiere superarse? Hermano, no estoy hablando de superarse solamente en el conocimiento intelectual, sino de superarse en el conocimiento de las cosas íntimas de Dios. Porque hay cosas, hermano, hay cosas que solo el que ha recibido el Espíritu Santo entiende. Amén, amén. Y solamente Él las comprende porque solamente Él las puede vivir y no las vive otro. Yo me imagino, hermano, y discúlpeme, pero si usted no siente ese deseo, ¿usted no ha visto los políticos? Yo no he visto un político que se lance al consejo y más tarde no quiera lanzar a la alcaldía. Sí, claro. Y el alcalde que no quiera lanzarse a la Cámara. Y yo no he visto a un solo alcalde que no quiera luego lanzarse a la Cámara, y no he visto a uno solo en la Cámara que luego no quiera ser senador. Y luego no he visto a uno solo de esos que no anhelen en algún momento ser gobernador o lanzarse a la presidencia. ¿Sabe qué significa eso? Un deseo de escalar, Crecer, amén. de crecer. Gloria a Dios. Hermano, lamentablemente en muchos cristianos sí que se ha perdido ese deseo. Amén, amén. Ese deseo. Y hay una conformidad. Hombre, yo asisto. Y empiezan a señalar. Yo asisto más que ese. Yo voy más que ese. Yo voy más que ese. Yo hago más que ese. He predicado yo más a la gente que ese que recibe el Espíritu Santo. Así, Señor. Con todo respeto, hermano.
Si usted hace todo eso, hermanos, hermanas, si ustedes hacen eso, ¡qué bendición! Gloria a Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Hágalo. Señor. Ese se le da que dar cuenta a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Reitero que el tema del Espíritu Santo no es como dijo alguien, hermano, me estás juzgando, hermano, me estás tirando al infierno. Eso no es así. Ni estamos juzgando ni estamos tirando a nadie al infierno. Vuelvo y reitero lo que dije al principio. El que lance a alguien al infierno o lo mande al cielo, También dará cuenta a Dios por eso, ¿no? porque yo he visto, hermano, muchos cristianos, he visto muchos cristianos que saben, hermano, reitero la Biblia de pasta a pasta, y saben la condición de su mamá, la condición de su papá, y de cómo eran en la casa, saben realmente, y esto y lo otro y aquello. Yo hace tiempo les conté a ustedes un testimonio y es verdad, hermanos, de eso. Decía un hermano, si mi esposa no se salva, no se va a salvar nadie en esta vida. Prejuicio, man. Mi esposa es tan santa, decía. Tan santa ella, si no se salva ella, no se va a salvar ninguna. Yo menos, ¿cómo diría Entonces se le muere la mamá o muere el papá, y creen que porque es la mamá o es el papá, pueden poner por ahí en el Facebook o pueden poner por ahí en los estados de WhatsApp, dicen, nos veremos en el cielo, yo sé que me estás esperando en el cielo. Ah, sí. Desde allá me estás cuidando. Ah, ese ya está echándome una miradita. Y mi abuela me mira desde el cielo. Y no sé cuántas cosas. No he visto un solo versículo que diga que usted está aquí en este mundo para afirmar quiénes son los que van al cielo o quiénes son los que van al infierno. No. Sino que más bien la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Ah, pastor, si ve que ahí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice la Biblia ahí, jamás veo que diga que el que no haya recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué se recibe el Espíritu Santo? ¿Es por qué? ¿Por qué se recibe el Espíritu Santo? No es por fe. Amén, amén. No es por fe. Tiene que tener usted un deseo, un anhelo. Creer que le hay. Y no solamente que le hay, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. De los que le sirven. No es en vano lo que Jesús le dice a Nicodemo. No es para nada en vano. Yo reitero lo que dije hace 8 días. A usted y a mí nos hace falta desearlo tanto como María. Amén, amén. María era una mujer muy santa, hermano. Demasiado. Esta mañana pasaron por ahí y ustedes saben, hoy es martes santo. De verdad. A mí Ah, me dijeron bueno, hoy y que pasaron por ahí. semana. Santa María, Madre de Dios. Es la madre de Dios. Y yo pensaba ahí, hermano, esta madrugada, y yo decía en mi mente, tengo toda la razón, qué mujer tan santa. Pero no es la madre de Dios, porque Dios es espíritu. La Madre de Jesús, tiene toda la razón, qué mujer tan santa, tu creación muy santa, como para que Dios la mirara a ella Gloria a Dios. y decidiera nacer de ella. Y la salutación, Él ¿qué fue el saludo? Ella me dijo, ¿qué es este saludo? Bendita tú entre todas las mujeres. Ahí es donde confunden algunos que otros religiosos, porque ella es bendita entre todas las mujeres, no sobre todas las mujeres. ella fue bendecida. Oh, pero bendita entre todas las mujeres equivale a que entre todas las mujeres era santa, bendita. Amén. Tenía el Espíritu Santo en su barriga. ¿Usted se imagina cómo? No brincaría. No, pues imagínese usted si esa mujer hubiera sido un poco medio jactanciosa, ¿no? Ah, sí. Yo lo tuve en la barriga. Pero fue humilde en todo tiempo. No, pues tan humilde que aunque él ya se había ido, hermano, yo no sé si sería Pedro o cuál sería el que le contó.
o si ella estaba ahí con los apóstoles, bueno, la Biblia no lo registra pues con exactitud, pero lo que sí es cierto es que ella se fue para el aposento alto también a esperar ese poder. Amén, amén. Ella estaba ahí, sí, amén. Se puede esperar ese poder. ¿Qué pasa, hermanos? Porque algunos, Ella sintió ser llena del Espíritu Santo. Hombre. Recibió. ¿qué pasa? Porque algunos ya se conformaron con la enseñanza de, no, tranquilo, cuando usted creyó lo recibió. Amén, amén. Si cuando usted creyó lo recibió, entonces ¿por qué María se fue a recibir el Espíritu Santo? Amén. Porque ella no solamente creyó y lo recibió, es que el Señor nació de ella. Amén, amén. Ah, no, que cuando usted creyó lo recibió. Ah, bueno, entonces ¿por qué Juan se fue? ¿No han visto cómo inicia el Evangelio según San Juan? Y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. Ah, se había habido alguien que lo había visto, hermano. En gloria había sido Juan. ¿Cuándo fue eso? En la transfiguración. Amén, amén, Señor. Entonces, ¿por qué se quedó esperando en el aposento alto? Ujú. Mire, hermanos, cómo muchos sucesos y muchos versículos desmienten una falsa doctrina. No es así. Hermano, el bautismo es una experiencia con Dios. El bautismo en agua. Gloria a Dios. El arrepentimiento es una experiencia con Dios. Amén. Sí. La transformación de su vida constantemente es una experiencia constante, valga la redundancia, con Dios. Pero eso no le exime a usted de tener que recibir el Espíritu Santo. Eso no le exime. Entonces por ahí decía el hombre aquí, decía, es que si una persona viene a la iglesia y cambia y se vuelve buena persona, eso no lo hace el diablo, eso lo hace Dios. Sí, eso es verdad, ¿no? Entonces cuando usted, hermano, que ha pasado, y me van a disculpar lo horrenda de la comparación, pero cuando usted ve una persona que se fue a robar, por ejemplo, o a hacer una maldad, le dispararon, lo dejaron, mejor dicho, casi paralítico del tiro que le pegaron y del susto, ya no vuelve a robar. Entonces, ¿qué fue? ¿El Espíritu Santo que lo transformó a balazo o qué? Sonaba grotesca la comparación, pero hay gente que cambia. Claro. Hay gente que cambia. Y hay gente que cambia sin necesidad de venir a la iglesia. Y por eso piensan que no hay necesidad de congregarse. Sí, seguro. Yo cambié, yo era esto, yo era lo otro, pero yo cambié, y no tuve necesidad de ir a la iglesia. Hay gente que cambia, Claro. Amén. pero de allá que su alma sea renovada es otra cosa. Amén, amén, así es. Ujú. Hay gente que cambia por sustos que les han pegado. Hay gente que cambia porque vieron esto, porque vieron aquello. Por miedo. Sí, seguro que sí. Por miedo. Eso equivale, hermano, a que esa es la obra del Espíritu Santo. Bueno, en fin, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús confirmó a sus discípulos que Él era el Espíritu Santo, ¿sí? Gloria a Dios. Y que el Espíritu Santo se daría en su nombre. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no ¿qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, amén. Sí, pero si ya lo tenían ahí, ¿para qué lo iban a... ¿Para qué tenían necesidad? ¿Qué necesidad tenían de recibirlo? Pues entiéndanse esto, hermano, que aunque Jesús les había mostrado un camino, había hablado con ellos, había comido con ellos, había conversado con ellos, hermano. Voy a poner otro ejemplo así medio malucongo. Espero que me lo comprendan. Y es,
Eso es como cuando la muchacha es soltera y tiene un amigo. Una cosa es amigo y otra cosa es novio. Y otra cosa, todavía peor, esposo. O sea, peor no, pues quiero decir, más avanzado es esposo. Y el hombre va y la ve a ella muy cariñosa de amiga. Y se ilusiona el hombre. Y se ilusiona. Y hasta de pronto puede empezar a decirle a la familia, ya tengo novia. Y se crea él mismo una relación en su cabeza. Ya tengo novia. Y empieza a tratarla como a novia. Hasta le lleva chocolates y todo eso. Está perdiendo plata. Porque ella no sabe. Se novió él solo, ella no. Está perdiendo su plata. Y hasta se imagina colocándole una argolla de compromiso. Y hasta de repente, como ella es muy amable y le da la mano, hasta le alcanza a mirar el dedo. Y seguramente es un... ¿Qué número será? 7. Es un 7. Y hasta le compra el anillo, está perdiendo plata. Porque se creó él solo una relación. Se vinculó, sí. Y se peliculó. Y se vinculó a algo que no es. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo, hermano? Sí. Puede ser que uno, hermano, llegue a la iglesia. Puede ser, hermano, que uno empiece a traer detalles a la iglesia. Puede ser que uno hasta compre cosas para la iglesia, el anillo. Hermano, pero hasta que ella no le diga sí o no, no es su novia. Simplemente siguen siendo amigos. Simplemente siguen siendo amigos. Y si de repente ella, por ver cómo él le lleva detalles y todo eso, y lo mira y besito, ¿qué hacemos? Hombre, aceptémoslo como novio. Aceptémoslo como novio. Y lo acepta como novio. Ahora son novios. Peor todavía. Y él más ilusionado y esto y lo otro. Y ahora sí le voy a dar el anillo y empieza a medirla y dice, esta es talla tal para el vestido. Y empieza a hacer, hermanos, empieza a colocar fecha de matrimonio y me voy a casar, le dice a la familia. Me voy a casar. Como dice, sí, el meme ese del ratón ese, es hoy. Ahora sí. Y mire, hermano, resulta que usted se puede estar montando en el bus. Como dicen, pues puede estar ensillando sin haber amarrado el caballo. O montado en el bus que no era. Se montó en el bus que no era. Hace unos años me pasó, estaba en el centro de Bogotá, hermano, y yo llevaba unos churros en la mano, unos churros. Y salió un tipo y me dijo, pásenme unos churros. Le dije, no, son para mi mamá. Si no me los pasa, lo mato. Le dije, por unos churros lo mato. Yo iba para la Gaitana y vi pasar el bus, la Gaitana, y arranqué a correr y me subí a la Gaitana. Me subí al bus para rescatar los churros y era para mi mamá. Me acosté a dormir en el bus y cuando me desperté, no, los churros estaban ahí. El problema fue que el bus no decía Gaitana. Decía era Engativá. El susto me hizo leer. Me subí en el bus que no era. Y los churros, hermano, también. Y cuando me desperté, hermano, estaba extremadamente lejos de mi destino. No, pero yo sí le entrego más bien a 8. No, yo quería salvar a 8. ¿Cómo me vas a robar 8? Lejos de mi destino. Estaba lejos de mi destino. Ya no estaba en la Gaitana, sino en Engativá. Estaba lejísimo, hermano. Por si ustedes no saben,
Engativá fue, por muchos años, fue un municipio aparte de Bogotá y ahora es un barrio de Bogotá. Así que era afuera de Bogotá. Lo cierto, hermanos, es que cuando usted está en la iglesia y usted se hace buen amigo y de pronto de un momento a otro usted no se ha dado cuenta de una cosa, no se ha dado cuenta de una cosa, y se lo voy a decir, que uno dentro de la iglesia a veces le agrada a todo el mundo. Le agrada a este, le agrada a aquel, le agrada. Eso es como cuando usted va a la casa. Eso suele pasar con los novios, como cuando usted va a la casa crédulo de que el que se gana la suegra tiene el 50% del matrimonio armado. Lo quiere la suegra, lo quiere el suegro, lo quieren los cuñados, lo quiere la familia, pero ella no. Amén, amén. Ella no lo quería sino como amigo, sino que le tocó aguantárselo como novio. Se ha montado en el bus equivocado cuando usted cree que la cosa es así nomás con Dios. Y resulta que no es así. Usted tiene que aprender a conquistar a Dios y Dios está dispuesto a darle el regalo. Usted tiene que estar dispuesto a ir a una relación más allá con Dios. Él está dispuesto a decirle que sí. No nos montemos en el bus equivocado. Porque muchos se han conformado con estar enamorados solos. Y a Dios hay que aprender a enamorarlo también. Gloria a Dios. Dios, hay que aprender a enamorar a Dios. ¿Cómo será eso de enamorar a Dios? ¿Cómo será eso? Es que Él no pide mucho. Uno llega más, hermano, discúlpeme la expresión, conquistando a una muchacha que conquistando a Dios. Uno llega más. El problema de muchos cristianos, hermano, y de que no avancen en la relación con Dios, es que entran, hermano, crédulos de que ya están en la relación que es. Crédulos de que así como estamos bien. Ya están crédulos. Crédulos que como lo quiere este, lo quiere aquel, lo quiere, y están equivocados. Y lo malo es que usted encontrará iglesias al por mayor y letal que le digan, no, así está bien. ¿Sabe qué dicen algunos? Yo lo prefiero aquí, así, que allá en el mundo, y eso está muy bien. Pero sabe, hermanos y hermanas, yo los prefiero aquí santos, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, aferrados de la voluntad de Dios. Amén. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 22:49. Hermano, yo no sé usted qué piensa, hermano, pero cuando yo veo, yo estaba en la iglesia y no había recibido el Espíritu Santo, yo decía, ¿cuándo era que me toca a mí? Cuando yo veía, hermano, lo que pasaba en la vida de esas personas, hombre, los discípulos esperaron y claro, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, hermano, todos los que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué creen? Tuvieron una evidencia. Amén, amén. ¿Cuál fue la evidencia? ¿Que hicieron milagros? Hablar en otras lenguas. Espere, ¿cuál fue la evidencia? ¿Que el diablo les hizo caso? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Que los demonios se sujetaron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Que pudieron predicar? No. Eso ya pasaba antes de haber recibido el Espíritu Santo. Los demonios se sujetaban. Ellos ya no. ¡Ay! Hasta los demonios se nos sujetan. Antes sí, claro. Y iban a predicar. Antes iban y tocaban las puertas, predicaban. Se sacudían los pies. Pero entonces, ¿cuál fue la evidencia de eso? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo? Que habían hablado en otras lenguas. Los apóstoles hablaban en otras lenguas. Hechos 2:38 y 39.
y se dice, y se dice que la promesa no era solo para ellos, en el versículo 39, sino para vosotros también, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Amén. ¿Sí o no? María, la madre de Jesús, habló en lenguas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, Señor. Amén, amén. Así es. Los samaritanos hablaron en lenguas. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos, bueno, ¿cómo sabía Simón que había recibido el Espíritu Santo? ¿Qué era lo que él veía? O dice, pastor, pero él me dice que hablaban en lenguas. Pero ay, hermano, porque hay cosas que se sobreentienden. ¿Qué sería lo que vio Simón? Que se dio cuenta de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es algo, digamos, sin evidencia alguna, sino meramente el cambio en la persona, entonces, ¿cómo fue que al imponerle la mano Simón inmediatamente dijo, algo recibieron? ¿Cómo fue? Porque los había oído hablar en otra lengua. Eso es sobreentenderse, hermano. Amén. Entonces les ofreció dinero. Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. San Lucas 22. Eso está en Hechos. El versículo anterior, ya se lo digo. San Lucas 24:49. Entonces, hermano, miren. Cornelio y su familia hablaron en lenguas. Estaba aún hablando Pedro estas palabras. Estaba hablando Pedro. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Algunos dicen, hermano, es que para que se derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia, usted tiene que dar un sermón sobre el Espíritu Santo, y esto y lo otro, y que no sé cuánta cosa. No, hermano, ¿sabe cuál es el sermón que Pedro le está diciendo? No me da asco estar con ustedes. Para mí eso es inmundo estar con ustedes, pero hago la fuerza. Básicamente eso era lo que les estaba diciendo. Y mientras él estaba diciendo eso, hermano, entonces el Espíritu Santo se derramó. Hermanos, que se necesita que sea en la campaña de no sé qué. Es que ahorita uno dice, espero ir a la convención para recibir el Espíritu Santo. Otro dice, espero que sea la confraternidad. Otro dice, espero que venga el evangelista. No. El Espíritu Santo está dado para todos. Es una promesa. Pero cuando uno lo quiere recibir, lo busca. No, pues lógico. Volvemos al tema de los novios. Ir a la convención para yo ver lleno del Espíritu Santo, o en tal parte, bueno, yo lo digo, quiero recibir. Si vamos otra vez. La casa. Sí, claro. La cocina, en donde esté. Donde sea. Hermano. Aquí en la No calle. de lenguas debajo de un palo de café. Vea pues. Es que uno con una taza de café habla en lenguas. Ya, hermana, mire. Ahora que sea con queso, hermano. ¡Uy, gloria a Dios! A ver, con leche, man. Imagínense, hermanos, que una hermana se acostó a dormir, estaba durmiendo, ella se arrodilló a orar, Señor, Dios mío, yo quiero ser sellada con el Espíritu Santo, Señor, se acostó a dormir y ella venía tiempo orando, pidiéndole al Señor eso, se acostó a dormir ella, hermano, cuando de repente ella dice que la zarandearon. La zarandeó, era el esposo. Y cuando ella se despierta, ¿qué pasó? Estaba de pie. Y le dice el esposo, él también estaba en la iglesia, pero era pues, sí, Medio. más flojito. Entonces no entendió lo que estaba pasando y le dijo, es que usted estaba ahí aplaudiendo y hablando unas cosas muy raras.
¿Qué había pasado? Mientras estaba dormido había recibido el Espíritu Santo. Se acostó a dormir con ese anhelo. Hermano, y suena grotesca la comparación, pero es como cuando usted acuesta con hambre, usted sueña con pan. Cuando usted sueña con hambre, cuando usted se acuesta con hambre, pero usted se sueña con pan. Cuando usted, hermano, usted tiene ese anhelo, ese deseo, hermano, no se afane que eso vendrá, hermano. Eso vendrá cuando usted menos se lo imagina, cuando usted menos lo piensa, e inclusive mientras esté dormido. Y se cumple la promesa, hermanos, se cumple la palabra de Dios cuando dice que aún en la cama adoraríamos a Dios, aún en el sueño, hermano, ahí estaríamos adorando a Dios. Yo lo recibí en un cuartel, hermano, de trabajadores. Ay, yo empecé A otra las cosa. 2 de la mañana. Gloria a Dios. Yo lo recibí mientras estaba siendo bautizado. Yo recuerdo que me metieron a la pila bautismal y yo sentía como que me hundían y no salía. Pero que cuando ya abrí realmente los ojos, no, eso ya estaba por allá en un cuarto, hermano, me han sacado de la pila bautismal, me han llevado para allá. Hermano, eso fue una experiencia espectacular. Entonces, Cornelio y su familia hablaron en lengua según Hechos 10, 44 y 48. Porque dice así, dice ellos que, dice los gentiles, que sobre los gentiles se derramase, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10, 44 al 48. ¿No? Ya vamos a terminar, hermanos. Los discípulos en Éfeso también hablaron. Y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron que ni siquiera habían oído algo del Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y les dijo Pablo: Juan bautizó. Sí, Juan bautizó para el arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Es a saber, que estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Y oído que hubieron estos, o una vez que ellos oyeron estas palabras, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, Pablo habló en lenguas. Primera de Corintios 14, 18 dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas, más que todos vosotros. Entonces algunos dicen que era porque Pablo era políglota. Todo el que quiera, hermanos, todo el que quiera negar la existencia del Espíritu Santo se inventará una nueva. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 2, 5, dice 2 al 5: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mire, yo le voy a decir una cosa, y yo voy a ser osado al decir esto, pero yo estoy seguro, hermano, es casi seguro, de que lo que usted habla en lenguas, cuando usted se arrodilla a orar, o cuando usted está ahí en esos cultos que uno dice: está ahí sentado al culto, hermano, y usted habla en lenguas, lo que usted le dice ahí a Dios, usted no lo entiende. Lo entiende solamente Dios. Y le digo una cosa: eso no lo entiende ni el diablo. Ni el diablo entiende lo que usted le está diciendo a Dios. Pero Dios se goza al oír lo que usted le dice. Porque usted no le está hablando a los hombres, mucho menos le está hablando al diablo. Usted le está hablando a Dios. Amén. Es necesario el Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, hablar en otras lenguas.
Sí, hermano, es necesario estar lleno de Dios. Amén, amén. Estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos llenos de Dios, Gloria a Dios. pero es bien necesario que entendamos lo que dijo el salmista. El salmista no dijo, mi copa está llena, sino dijo, mi copa está rebosando. Estar lleno de Dios es importante, hermano. Cuando usted escucha la palabra, se va llenando de Dios. Amén, amén. Cuando usted ora, se va llenando de Dios. Amén. Cuando usted hace esto para la iglesia, se está llenando de Dios. Amén. Cuando usted comparte con los hermanos, usted se está llenando de Dios. Usted se llena de Dios. Y eso está bien. Pero sabe, hermano, más que llenarse de Dios, es, hermano, ojalá que se rebose en usted Dios. Usted es una vasija. Gloria a Dios. Usted es una vasija. Y necesitamos no solamente estar llenos, sino rebosantes de la Amén, presencia de Dios. amén. Sí, Señor. Eso es el Espíritu Santo. Y les animo, hermanos, a cada día estar llenos de que mi copa esté rebosando, dijo el salmista. Vamos a poner en nuestros pies